Durante la lectura de El testamento de papá, mi hermano dijo, voy a conseguir la casa y el negocio. Ella solo recibe el muñecas. Todos se rieron, hasta que el abogado dijo, en realidad, la compañía estaba nunca en su nombre. Fue en... Simplemente no podía parar riéndose de él. Yo me quedo con la casa y el negocio. Ella solo con las muñecas. La voz de Sebastián resonó por la oficina del abogado con tanta satisfacción que me dieron ganas de lanzarle algo a su cabeza perfectamente peinada. Toda la familia estalló en carcajadas, como si mi herencia fuera una broma elaborada. Me quedé allí sentada, con mi sencillo vestido negro, viendo a mi hermano disfrutar de su aprobación mientras ellos desestimaban todo por lo que había trabajado durante la última década. Me llamo Anna Wells y tengo 32 años. Durante los últimos 10 años, he sido el pilar de la empresa constructora de nuestra familia, Timbermere Brewing, en Portland, Oregón. Mientras Sebastián se divertía en la universidad y luego pasaba sus 20 años viajando por el mundo a costa de papá, yo trabajaba 80 horas semanales, gestionando contratos, tratando con proveedores y asegurándome de que nuestros trabajadores recibieran sus salarios a tiempo. Pero, al parecer, nada de eso le importaba a nadie sentado en esta oficina con paneles de caoba. Ana siempre fue la princesita de papá con su colección de casas de muñecas, intervino mi tía Patricia, secándose los ojos con un pañuelo que no había visto ni una sola lágrima. Al menos Sebastián entiende de negocios. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre. Sebastián entiende de negocios, el hombre que nunca había pisado una obra en construcción, que no distinguía un listón de una viga de acero, que creía que los márgenes de ganancias se escribían en los bordes de un cuaderno. Pero mantuve una expresión neutral, con las manos cruzadas sobre el regazo, porque hacía tiempo que había aprendido que defenderme ante esta familia era como intentar razonar con una manada de lobos. Bueno, continuó Sebastián, ajustándose la costosa corbata. Supongo que Ana puede seguir jugando con sus juguetes mientras yo me encargo de las verdaderas responsabilidades. Papá siempre decía que el negocio necesitaba un liderazgo fuerte. El abogado, el señor Harrison, se aclaró la garganta suavemente. Era un hombre mayor de mirada amable que conocía a nuestra familia desde hacía décadas. Algo en su expresión me hizo sentarme más erguido, con una punzada de anticipación bailando en mi pecho. En realidad, dijo el señor Harrison, su voz cortando las risas como un cuchillo en la mantequilla. La empresa nunca estuvo a su nombre. La habitación se quedó en silencio tan rápido que pude oír el zumbido del aire acondicionado en las rejillas. El rostro de Sebastián pasó del triunfo a la confusión en un instante, y sentí una sensación cálida y peligrosa que me recorría el pecho. Después de años de ser ignorada y tratada como la decepción de la familia, algo me decía que la situación estaba a punto de cambiar de una forma que ninguno de ellos podía imaginar. Crecer como el hijo menor de la familia Wells significó aprender desde muy joven que mis opiniones no importaban mucho. Mi padre, Thomas Wells, era un hombre corpulento que había construido su empresa de construcción desde cero. Empezando con un solo camión y unas pocas herramientas, mi madre, Caroline, falleció cuando yo tenía 12 años, dejándome solo para navegar por el mundo de las obras y las reuniones de negocios, cargado de testosterona, sin mucha orientación. Sebastián, 5 años mayor y el niño mimado, siempre estuvo destinado a la grandeza ante los ojos de todos. Jugó fútbol americano en el instituto, salió con la reina del baile y cursó la escuela de negocios con unas notas promedio que todos pretendían ser excelentes. Mientras tanto, pasé mi adolescencia en obras de construcción, aprendiendo la diferencia entre los distintos tipos de hormigón y comprendiendo por qué la cimentación era más importante que los acabados ostentosos. Ana tiene buena cabeza para los números. Mi padre solía decírselo a la gente, como si la habilidad matemática fuera un truco de fiesta en lugar de una valiosa habilidad para los negocios. Ella me mantiene organizada. Pero era más que eso. Y en el fondo, creo que él lo sabía. Cuando Sebastián se graduó de la universidad y anunció que quería descubrirse a sí mismo en un viaje de mochilero de 1 año por Europa, fui yo quien dio un paso al frente. Cuando nuestro mayor cliente amenazó con cancelar un contrato millonario por problemas de comunicación, fui yo quien salvó la relación. Cuando casi perdimos a 3 empleados clave por culpa de la competencia, reestructuré nuestro paquete de beneficios y los convencí de quedarse. Aprendí a leer planos arquitectónicos, a comprender las leyes de zonificación y a negociar con los representantes sindicales. Podía entrar a cualquiera de nuestras obras y detectar infracciones de seguridad, problemas de calidad o problemas de programación en cuestión de minutos. Sebastián, en cambio, había visitado solo 2 obras en toda su vida, y en ambas ocasiones se había quejado de ensuciarse los zapatos. Sebastián asumirá el cargo cuando me jubile. Mi padre decía en las reuniones familiares, y todos asentían con aprobación. Tiene el don de liderazgo del pozo. Lo que ellos veían como liderazgo, yo lo reconocía como pereza disfrazada de encanto. Sebastián podía congraciarse con los clientes en cenas elegantes, pero no sabía leer un contrato ni para lo que fuera. Se veía bien de traje y sonaba seguro al hablar de sinergia y posicionamiento en el mercado, pero no tenía ni idea de cuánto costaba realmente construir los cimientos o la estructura de una casa. Aún así, seguí trabajando.
Seguí resolviendo problemas, gestionando crisis y forjando relaciones con nuestros proveedores y subcontratistas. Me decía a mí mismo que algún día mis contribuciones serían reconocidas, que la familia vería cuánto había sacrificado por el negocio que todos decíamos amar. Sentado en el despacho del abogado, con todos mirando al señor Harrison en un silencio atónito, me di cuenta de que mi padre lo había visto todo el tiempo. Mi pregunta era si había hecho algo al respecto. La noche que murió mi padre, 3 meses antes de este momento en el despacho del abogado. Yo era quien le sostenía la mano en la habitación del hospital. Sebastián estaba en Miami en una conferencia que probablemente era más de vacaciones que de negocios, y para cuando regresó, los preparativos del funeral ya estaban hechos. Ha sido mi mano derecha todos estos años. Mi padre le había susurrado en uno de sus momentos de lucidez en esos últimos días. Tú entiendes este negocio mejor que nadie. Le apreté la mano y le dije que no se preocupara por el trabajo, que todo estaría bien. Pero había algo en su mirada, una pesadez que parecía indicar que quería decir más. No dejaba de mirar su maletín en un rincón de la habitación, el que nunca se separaba de él durante las horas de trabajo. Ana, había dicho, en voz tan baja que tuve que acercarme para oírlo. Las muñecas, la colección de tu abuela, no se trata solo de sentimientos. En aquel momento, pensé que se refería al valor emocional de las antigüedades. La colección de muñecas de mi abuela se había transmitido de generación en generación, y aunque siempre me habían parecido un poco espeluznantes, entendía su importancia histórica. Eran piezas preciosas, algunas del siglo XIX, creadas por artesanos cuyo trabajo era cada vez más escaso. Pero ahora, al ver al señor Harrison rebuscar entre sus papeles con deliberada precisión, empecé a preguntarme si las palabras de mi padre contenían matices que no había entendido. ¿La propiedad del negocio?, preguntó Sebastián con la voz ligeramente quebrada. ¿Cómo que nunca estuvo a su nombre? El señor Harrison se ajustó las gafas y sacó una carpeta gruesa. Su padre transfirió la propiedad de Timbermere Brewing a Ana hace 5 años. Ella ha sido la propietaria legal de la empresa desde entonces, aunque la transferencia se mantuvo confidencial a petición del señor Wells. El ambiente en la sala parecía más denso. Sentía el corazón latiéndome con fuerza, pero mantuve una expresión cuidadosamente neutral. 5 años atrás, Sebastián decidió pasar 6 meses en Tailandia, explorando su lado espiritual, mientras yo gestionaba el contrato más grande en la historia de nuestra empresa. Es imposible, dijo Sebastián, pero su voz carecía de convicción. Soy su hijo. Se supone que heredaré el negocio. El testamento que hereda hoy se refiere a los bienes personales del señor Wells. El señor Harrison continuó con calma. La casa, sus inversiones personales y varias reliquias familiares. El negocio pertenece a Ana desde 2019. Finalmente me permití sonreír, solo un poco. A mi alrededor, vi a la familia intercambiar miradas confusas, y su anterior celebración se convirtió en incertidumbre. El rostro de Sebastián palideció y, por primera vez en mi vida adulta, me miraba con algo que podría haber sido respeto. O quizás era miedo. Esto tiene que ser algún error, dijo Sebastián, alzando la voz con desesperación. Ana no sabe nada de dirigir una empresa. Ella solo es la contable. Sus palabras me impactaron, pero en lugar de ira, sentí algo frío y calculador asentándose en mi pecho. Después de 10 años de ser considerada solo la contable, por fin había llegado la hora de la verdad. Observé cómo el rostro de Sebastián alternaba entre la incredulidad, la ira y el pánico creciente a medida que asimilaba la realidad de su situación. Le aseguro que no hay error, dijo el señor Harrison, sacando un documento legal tan grueso que podría usarse como tope de puerta. La señora Wells ha sido la única propietaria y operadora de Timbermere Brewing desde el 15 de septiembre de 2019. Tu padre hizo esta transferencia para proteger el negocio de posibles acreedores y asegurar la continuidad de las operaciones bajo una dirección experimentada. Una dirección experimentada. Las palabras me resultaron dulces, aunque no las había pronunciado. Había pasado años escuchando a Sebastián hablarme en las reuniones. Viéndolo atribuirse el mérito de proyectos que había gestionado de principio a fin, y soportando sus explicaciones condescendientes sobre conceptos empresariales que dominaba antes de que aprendiera a llevar la cuenta bancaria. Pero fui a la escuela de negocios, protestó Sebastián, como si su título superara mi década de experiencia real. Tengo un MBA de la Universidad Estatal de Portland, con un promedio de 2.8, dije en voz baja, hablando por primera vez desde que el señor Harrison me había lanzado su bomba. En un programa, tardas 5 años en completarlo porque te tomas semestres libres para encontrarte a ti mismo. La familia se giró para mirarme, como si de repente me hubieran salido alas. La tía Patricia se quedó boquiabierta, y a mi primo Jake se le cayó la taza de café. Cayó al suelo de madera, pero nadie se movió para limpiarla. Ana, mi madrastra Diane dijo bruscamente, así no se le habla a tu hermano. Tienes razón. Respondí, levantándome de mi silla por primera vez desde que entramos en la oficina. Probablemente debería usar su título original. Sebastián,
como propietario de Chambermere Brewing, quiero agradecerte formalmente por tus años de mínima contribución al éxito de nuestra empresa. Pude ver las manos de Sebastián temblar mientras procesaba lo que decía. El chico dorado que siempre lo había tenido todo, finalmente se enfrentaba a una realidad donde su encanto y sus conexiones no podían salvarlo. Esto es ridículo, dijo, pero su voz carecía de su confianza habitual. Papá nunca lo haría. Sabía que yo tomaría el control. Hablábamos de ello todo el tiempo. Hablaste de ello, corregí. Él escuchó. Hay una diferencia. El señor Harrison se aclaró la garganta diplomáticamente. Quizás debería explicarle el alcance completo de la transferencia empresarial. Señora Wells, su padre fue muy minucioso con su documentación. ¿Quiere que siga leyendo los detalles? Asentí y me recosté en la silla. Por primera vez en años, me sentí como si estuviera justo donde debía estar. A mi alrededor, la familia permanecía sentada en un silencio atónito. Olvidaron su celebración anterior mientras se esforzaban por comprender cuán completamente habían malinterpretado la situación. La transferencia incluyó todos los activos, contratos, equipos y propiedad intelectual de la empresa. El señor Harrison continuó. La señora Wells también asumió todas las deudas y obligaciones de la empresa, las cuales ha gestionado con éxito durante los últimos 5 años. El valor de la empresa ha aumentado aproximadamente un 40% bajo su liderazgo. Sebastián se atragantó. Lo miré y vi que su rostro había cambiado de pálido a verde en las comisuras. Un crecimiento del 40% no era suerte ni coincidencia. Era el resultado de una planificación cuidadosa, inversiones estratégicas e incontables jornadas de 18 horas que nunca se había molestado en reconocer. Ahora, el señor Harrison dijo. ¿Seguimos con la distribución de los bienes personales? La lectura de los bienes personales parecía como ver un accidente de coche a cámara lenta. Sebastián heredó la casa familiar, lo cual parecía impresionante hasta que el señor Harrison mencionó el saldo pendiente de la hipoteca de $300,000. También recibió las inversiones personales de mi padre, que se habían reducido drásticamente en los últimos años para cubrir los diversos negocios y las largas vacaciones de Sebastián. La colección de muñecas antiguas, anunció el señor Harrison, será para Ana, junto con toda la documentación y las tasaciones correspondientes. Sebastián se rió, aunque sonó más a ladrido que a humor. ¿Ves? Te dije que se queda con las muñecas. Al menos algunas cosas cobran sentido. Mantuve una expresión neutral, pero por dentro vibraba de anticipación. El comentario de mi padre sobre que las muñecas no eran solo una cuestión sentimental empezaba a cobrar sentido. Durante sus últimos días, mencionó algo sobre documentación y tasaciones, palabras que en aquel momento me parecieron insignificantes. Señor Harrison, dije con cautela. ¿Podría explicarme más sobre las tasaciones? El anciano abogado sonrió, y capté una pizca de picardía en su mirada. Por supuesto. La colección de tu abuela consta de 47 piezas, incluyendo varias muñecas Humo raras de la década de 1870 y un conjunto completo de los primeros objetos de colección de Madame Alexander. La tasación más reciente, realizada el año pasado, valoró la colección en $512,000. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír el rugido de alguien en el estómago. A Sebastián se le ahogó la risa en la garganta y me miró con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. $500,000. La tía Patricia susurró, ¿muñecas? Las muñecas antiguas son una inversión importante, explicó el señor Harrison. La bisabuela de la señorita Wells comenzó la colección en la década de 1920, y cada generación posterior ha ido añadiendo piezas cuidadosamente seleccionadas. Tu padre estaba muy orgulloso del conocimiento de Ana sobre la historia y el valor de la colección. Yo siempre había sido el miembro de la familia que escuchaba las historias de mi abuela sobre cada muñeca, quien la ayudaba a investigar sus orígenes y a mantenerlas en buen estado. Mientras Sebastián ponía los ojos en blanco y hacía bromas sobre juguetes antiguos y espeluznantes, yo había estado aprendiendo sobre artesanía, significado histórico y apreciación en el mercado. Déjame entender esto, dijo Sebastián lentamente, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. Ana consigue un negocio que vale millones, más $500,000 en antigüedades, y yo una casa con una hipoteca enorme. También te quedas con el coche de papá, ofrecía Diane semanalmente, como si una camioneta de 10 años pudiera equilibrar la balanza. La cervecería Timbermere, añadió el señor Harrison consultando sus notas, estaba valuada en $2,3 millones el mes pasado. La señorita Wells ha gestionado las finanzas, las operaciones y la planificación estratégica de la empresa durante los últimos 5 años, manteniendo su posición como accionista mayoritaria. Observé a Sebastián hacer cálculos mentalmente, con el rostro entre la comprensión y la derrota. 2,3 millones para el negocio, más $500,000 para las muñecas, más la satisfacción de que finalmente se reconocieran mis contribuciones. Mientras tanto, él miraba una casa que no podía mantener y una camioneta que necesitaba una transmisión nueva. Esto no puede ser legal, dijo desesperado. Tiene que haber algo que podamos hacer.
Ana lo engañó de alguna manera. En realidad, dije, levantándome de nuevo y alisándome la falda. Creo que es hora de explicar exactamente cómo sucedió esto. Hace 5 años, comencé, disfrutando de cómo todos se inclinaban hacia adelante a pesar de sí mismos. Sebastián estaba en Tailandia, encontrando su centro espiritual mientras yo gestionaba el proyecto de desarrollo de Patterson Heights. ¿Te acuerdas de ese, verdad, Sebastián? ¿El contrato de $20 millones que casi se cancela por problemas con los permisos? Sebastián recorrió con la mirada la sala, buscando apoyo que no llegó. Todos recordaban el proyecto Patterson Heights porque había sido el mayor éxito en la historia de nuestra empresa. Pasé 3 meses trabajando con urbanistas, consultores ambientales y comités de zonificación para resolver problemas que podrían habernos costado todo. Continué. Mientras lo hacía, nuestro abogado descubrió que uno de nuestros subcontratistas se preparaba para presentar una demanda que podría habernos llevado a la quiebra. El señor Harrison asintió. Su padre se enfrentaba a una posible responsabilidad personal que podría haber afectado a sus bienes, incluida la vivienda familiar. Así que me llamó a su oficina. Dije, recordando esa conversación con la misma claridad que si hubiera ocurrido ayer. Dijo que me había estado observando mientras asumía responsabilidades cada vez más complejas y que quería proteger tanto el negocio como a la familia. La solución era transferir la propiedad a alguien que realmente entendiera las operaciones de la empresa. ¿Pero por qué no nos lo dijo?, preguntó Diane, aunque su voz ya no tenía el tono acusador anterior. Porque sabía exactamente cómo reaccionarías, respondí. Igual que reaccionas ahora, con asombro de que Ana pudiera ser capaz de dirigir algo más complicado que un puesto de limonada. Sebastián por fin recuperó la voz. Esto es una locura. No se puede regalar una empresa multimillonaria sin hablarlo con la familia. No la regaló, dije. Y por primera vez, permití que algo de firmeza se infiltrara en mi voz. Me lo gané. Cada jornada de 18 horas, cada crisis que resolví, cada relación que forjé con nuestros clientes y proveedores. Mientras publicabas fotos de resorts de playa en Instagram, yo me aseguraba de que nuestros trabajadores tuvieran trabajos a los que regresar. Saqué mi propia carpeta, una que había traído conmigo, pero que no esperaba necesitar. Tengo 5 años de registros financieros que muestran el crecimiento de la empresa bajo mi gestión. Tengo testimonios de clientes, proveedores y empleados. Tengo documentación de cada decisión importante que he tomado y de cada problema que he resuelto. El señor Harrison parecía impresionado. Tu padre mencionó que eras minucioso, pero no sabía que hubieras recopilado registros tan completos. Aprendí pronto que en esta familia hay que documentarlo todo si quieres que crean que realmente lo hiciste. Dije, mirando significativamente a Sebastián. Demasiadas veces vi a alguien atribuirse el mérito de mi trabajo. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez se sintió diferente. En lugar del silencio conmocionado de quienes procesan noticias inesperadas, este era el silencio incómodo de quienes se dan cuenta de que se habían equivocado en algo fundamental. ¿Y ahora qué?, preguntó Sebastián, con la voz apenas por encima de un susurro. Miré a mi hermano, este hombre que había pasado 37 años arrastrándose por su encanto y sus conexiones familiares, que nunca había cuestionado su derecho a heredar todo lo que nuestro padre había construido. Por un momento, casi sentí lástima por él. Ahora, dije, tú encuentras la manera de abrirte camino en el mundo, igual que yo. Recogí mis papeles y me puse de pie, lista para salir de la oficina donde acababa de convertirme oficialmente en una de las jóvenes más ricas de Portland. Pero antes de llegar a la puerta, me di la vuelta una vez más. Ah, y Sebastián, el negocio no está contratando ahora mismo. El resultado de la lectura del testamento fue todo lo que había soñado y más. Sebastián salió tambaleándose de la oficina del señor Harrison, con aspecto de haber sido atropellado por un tren de carga, mientras la tía Patricia y Diane susurraban furiosamente en el pasillo sobre sorpresas injustas e hijos desagradecidos. Pasé junto a todos con la cabeza bien alta, cargando la carpeta que contenía 5 años de documentación, demostrando que me había ganado hasta el último centavo de mi herencia. Ana, espera, me gritó Sebastián al llegar al ascensor. Su voz había perdido toda su arrogancia anterior, reemplazada por algo que sonaba casi a desesperación. Tenemos que hablar de esto. Me giré para mirarlo y noté cómo su traje caro de repente parecía desgastado y su cabello perfecto parecía despeinado. ¿De qué quieres hablar exactamente, Sebastián? ¿De qué nunca me preguntaste por mi trabajo? ¿Cómo asumiste que merecías heredar un negocio que nunca te molestaste en entender? ¿O cómo pasaste la última hora insultando mi inteligencia delante de toda nuestra familia? Abrió la boca y luego la volvió a cerrar, aparentemente dándose cuenta de que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. ¿Sabes qué es lo más curioso? Continué, subiendo al ascensor. De hecho, habría estado dispuesto a trabajar contigo. Si hubieras mostrado un mínimo respeto por lo que hago, o te hubieras tomado 5 minutos para aprender sobre el negocio, podríamos haber sido socios. Pero estabas demasiado ocupado recibiendo todo como para darte cuenta de que alguien más hacía todo el trabajo.
La puerta del ascensor empezó a cerrarse, y Sebastián intentó, con poco entusiasmo, seguirme, pero levanté la mano. No, dije con firmeza. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Elegiste tratarme como si fuera invisible, como si mis contribuciones no importaran. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Mientras el ascensor bajaba, vislumbré el reflejo de Sebastián en las puertas pulidas. Estaba solo en el pasillo, rodeado de familiares que lo miraban con la misma mezcla de decepción y lástima que antes me habían dedicado a mí. 3 semanas después, estaba sentado en mi oficina recién redecorada en la sede de Chambermere Brewing, revisando planes de expansión que habrían sido imposibles bajo el liderazgo esperado de Sebastián. La placa con el nombre del propietario y director ejecutivo en mi escritorio todavía me emocionaba cada vez que la veía. Mi asistente llamó a la puerta. Señorita Wells. Un tal Sebastian Wells quiere verla. Dice que es tu hermano. Levanté la vista de los planos arquitectónicos que estaban sobre mi mesa de conferencias. A través de la ventana de mi oficina, pude ver nuestra nueva obra, donde estábamos construyendo un complejo de viviendas sostenibles que aparecería en el Portland Business Journal del mes siguiente. El proyecto fue mi diseño, mi visión y mi responsabilidad. Que pase, dije. Sebastián entró en mi oficina con el aspecto de alguien que no había dormido bien en semanas. Llevaba la ropa arrugada, el pelo despeinado y tenía la postura derrotada de quien finalmente se ha quedado sin opciones. Bonita oficina, dijo, aunque su voz carecía de verdadero aprecio. He oído que se están expandiendo hacia la construcción ecológica. Sí, respondí, sin molestarme en levantarme ni ofrecerle una silla. Es un mercado en crecimiento y estamos posicionados para ser líderes regionales en prácticas de construcción sostenible. Asintió lentamente, observando los premios en mis paredes, las fotos de proyectos terminados y los certificados de arquitectura que había obtenido mientras él viajaba por el mundo. Sebastián Wells, el niño mimado que jamás había trabajado, le pedía trabajo a su hermana pequeña. Lo siento, dije, y lo decía en serio, pero no estamos contratando. La vida de Sebastián se desmoronó rápidamente tras la lectura del testamento, mientras corría la voz por la comunidad empresarial de Portland sobre el dramático revés de la fortuna en Chambermere Brewing. Su reputación como futuro líder empresarial se desmoronó cuando se supo que esperaba heredar una empresa que su hermana había dirigido durante años, mientras que su falta de experiencia real se hizo dolorosamente evidente al intentar encontrar empleo en empresas de construcción o desarrollo que conocían la historia de la familia Wells. La casa familiar se convirtió en una carga financiera que no podía manejar, lo que lo obligó a aceptar un trabajo como vendedor en un concesionario de automóviles mientras luchaba por pagar la hipoteca de una propiedad que no podía mantener. En 6 meses, Sebastián tuvo que mudarse a un pequeño apartamento y observar desde la distancia cómo su hermana expandía el negocio que él daba por sentado, sabiendo que los años de ignorar sus contribuciones le habían costado todo lo que esperaba heredar. Al firmar el contrato para nuestro cuarto gran proyecto de expansión, reflexioné sobre cómo los años de burla de Sebastián me habían preparado, sin querer, para este momento. Su constante desestimación de mis habilidades me había obligado a documentar cada éxito, demostrar cada punto y construir el tipo de historial exhaustivo que hizo que mi propiedad fuera incuestionable cuando finalmente se supo la verdad. Me enseñó que, a veces, la venganza más satisfactoria es simplemente dejar que la gente descubra que la persona a la que subestimaron, en realidad, tenía el control desde el principio.